que esta vez lo enfocamos, tiene un tinte más social, ya ni en general tratamos de combinar algunos temas como de la vida cotidiana, más, no sé si decir más superficiales o un poquito más blandos, y otros más sociales como el de hoy, y que está relacionado con el inicio de clases y sobre todo cómo se generan ahí los vínculos de grupo en el aula, las amistades, los que quedan afuera de los grupos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la primera descripción que harías vos de lo que ocurre en las aulas? Bien, bueno, ya el inicio de clases plantea todo una movilización a nivel de los niños y los adolescentes, pero que es buena porque nos pone en camino, digamos, de seguir con el proceso de aprendizaje, con las rutinas que están planteadas en la familia. Uh-huh. Pero bueno, cuando ya nos adentramos al aula, estos son temas que se vuelven a veces difíciles de abordar, porque el niño o el adolescente siempre busca la pertenencia a un grupo, sobre todo en el adolescente, donde está armando su identidad, no solamente en términos de la personalidad, sino grupal. Y es difícil pertenecer a un grupo, no es tan sencillo. Entonces ahí juegan como dos factores, para mi modo de ver, que son importantes. Uno es la educación genuina que se da en el centro de vida, en la familia. Ahí está la verdadera educación. La escuela da lo que es la formación, digo, complementa en otros términos que ya son más académicos. La educación de los valores, digamos. Exactamente. Entonces, cuando un niño ya llega al aula, viene con una impronta de una primera socialización que se ha dado en su centro de vida. Y trae de ahí cuestiones que hacen que después las ponga en el grupo de pares o en los grupos que se van armando. Y también pone lo otro, la estigmatización o valores que son negativos, que dejan excluido o incluido a un amiguito o un compañero de un cierto grupo. Entonces, bueno, ahí me parece como que habría que revisar estas dos cuestiones. El aula no deja de ser nunca un reflejo de la familia y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Se da esa interacción donde hay cosas buenas y donde hay cosas que no están tan buenas, y donde si no nos ocupamos, por ejemplo, en términos de los que son los actores principales, los docentes, de observar y estar atentos a esas conductas y comportamientos, sí, hay chicos que sufren mucho y la pasan muy mal. Uh-huh. Uno lo termina viendo en el consultorio, pero ya con sí, ya es tarde, digamos. Exacto, ya es tarde, entonces tenemos que estar como antes de eso. Yo siempre lo que sugiero es que en la familia uno pueda hablar mucho con los hijos y fortalecer el mundo interno de su hijo, porque estamos todos, y después eso se traslada a la vida adulta, estamos todos siempre en juego de los vínculos donde a veces no nos integran o quedamos afuera o nos sentimos excluidos por diversas características. Entonces hay que fortalecer a nuestros hijos en esas cuestiones, es decir, bueno, vos sos importante, sos valioso, más allá de que alguien defina o no si vos perteneces a un grupo. Y el docente también ahí tiene que estar atento a poder trabajar con la persona que se excluye, claro, como con el grupo que está excluyendo. Por ejemplo, en una situación así, ¿no? Donde en un aula, por ejemplo, en el recreo, ves que hay un grupito en el que está todo bien y ves como a ese niño o niña como que no puede o no quiere entrar en algún grupo, ¿ahí el docente puede hacer algo? ¿Qué es lo que debería? Sí, puede trabajarlo en talleres, puede trabajar con ambas partes y después grupalmente. En general, por ahí me voy un poquito más atrás de lo que planteaste, no creo que no quiera, no puede, porque uno quiere pertenecer al grupo, okay, generalmente. Lo que pasa es que también las características personales de cada uno hacen que sea más difícil, o sea, si soy introvertido, me da vergüenza, y después si se empiezan a jugar las otras conductas de que me excluyen por ciertos aspectos, generalmente en los niños tienen que ver con lo físico, con características de sí, que marcan, que tienen que ver con la estructura física, o porque usa aparatos, o porque usa anteojos, o porque tiene sobrepeso, o porque es flaquito, digamos, se juegan esas conductas y ahí se estigmatiza. Entonces viene la burla, bueno, ya entra a jugar otra cuestión que es mucho más agresiva y más riesgosa para el que lo está sufriendo.
hay un término, digamos, como que se ha puesto de moda, por así decirlo, en los últimos años, que es lo del bullying. ¿Vos creés que hay más discriminación ahora que antes, o ahora simplemente se la ha mencionado y se lo puede identificar un poco más? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que siempre hubo, pero ahora está como mucho más marcado. Y el ingreso de las tecnologías como una variable que nunca podemos dejar de tener en cuenta para cualquier análisis, también nos deja como en ese lugar de exposición, que bueno, es el ciberbullying que le llamamos. A mí no me gusta como ponerle nombre a estas cuestiones porque también se hace como un estigma y se trabaja sobre eso cuando el niño, el adolescente o quien sea, es un sujeto que está construido de un montón justamente de subjetividades y donde a veces decimos, bueno, sufre de bullying, pero a lo mejor también pasan otras cosas. Ya cuando uno encasilla en una categoría, es como que dejamos de ver otras cosas que a lo mejor son importantes. Okay. Esto existe, es real. Sí. Pero sí, yo creo que hoy ha aumentado, volviendo a tu pregunta, de manera significativa. Y a veces pone en riesgo hasta adolescentes a ideas suicidas, que bueno, no nos gusta hablar de estos temas, pero que existe, porque se siente tan apartado y tan excluido que el aislamiento es tremendo. Y a veces el niño o el adolescente no lo dice en la casa. Eso te iba a decir justamente, a lo mejor no lo comenta. No lo comenta porque también le da vergüenza, porque no sabe cómo decírselo a sus padres, entonces empiezan comportamientos que uno por ahí no sabe leer, de decir, no tengo ganas de ir a la escuela, o al otro día te dice que le duele la cabeza, o hace llamar a la mamá para retirarse antes. Y es porque ya está somatizando hasta en su cuerpo, a veces hasta inventa síntomas para poder irse o no ingresar directamente en la institución. Hablabas de que hay, como si se quiere, una responsabilidad de la escuela y una responsabilidad de las madres y los padres. Lo que parece en la escuela es que, bueno, sabemos todo lo que implica dar clases en los contextos, son instituciones que han quedado como en muchos aspectos, no sé cómo decir, no quiero usar, me viene la palabra obsoleta, pero no es tal, ¿no? Hay como una desactualización de todo, ¿no? Sí. Hay pocos docentes para una cantidad importante de alumnos y alumnas, las niñeces y la adolescencia tienen problemáticas distintas a las que teníamos, las personas que están a cargo y son docentes también, es como que tienen una manera de ver la vida que tiene que ver con nuestra época, y no se ven formaciones que puedan acercar estos dos mundos, ¿no? Formaciones que realmente le den herramientas a las y los docentes para poder dar una solución. Yo lo vivo como mamá, que te das cuenta que pasan cosas, sí, y de ninguna manera el o la docente la soluciona. Al contrario, digamos, por lo general, a veces hasta un problema es el trato que reciben, no quiero decir en todos los casos, no, pero digo, tampoco tienen la posibilidad, ni el tiempo, ni la formación como para abordar. Me parece que se hace muy difícil, y pasa lo mismo del lado de las madres y de los padres. Sí. Es como que no son los mismos vínculos que en nuestra época. A veces yo me asusto. ¿Cómo puede ser que hacen un cumpleaños de 15 sí, y de repente todos deciden no ir de un día para el otro? O sea, eso no existía en nuestra época. No. Entonces, a veces, yo como mamá me siento como huérfana de herramientas, por decirlo de algún modo. Imagino que las y los docentes lo mismo. ¿Qué se hace en todo este combo de cosas? Totalmente, Cari. Lo que planteas es, pero la realidad así pintada. Yo cuando lo digo por ahí y me pongo en el lugar del que está escuchando, me pongo en docente y digo, uy, cuántas cosas más nos quieren dar, porque de verdad están desbordados. Y el docente ha tenido hoy que correr su eje o su función pedagógica a veces para poder ocuparse de temas que no se tiene que ocupar, que se dan en ese contexto del aula, pero que a veces no le queda otra situación que, hacerse cargo, ¿no? Sin herramientas, como vos dijiste, sin formación o con capacitaciones que le quitan tiempo también a la otra formación que es esencial para el niño, para el adolescente. Entonces, y los padres también, que es una cuestión bien epocal, también están en otra situación, con muchísimo tiempo ocupado, trabajando en la configuración familiar que esté, papá, mamá, quien sea, están todo el tiempo, digamos, ocupados en otras cuestiones. Entonces, hay ahí un desfasaje que hay que revisar, porque el paradigma de la educación no se ha ayornado estos tiempos, y eso no es culpa de las o los docentes, ni de los directivos tampoco.
sino que no hemos puesto el foco como país en la educación para invertir realmente en lo que hay que invertir. Entonces, bueno, se traslada todo lo que no se puede problematizar y dar herramientas en la casa, se traslada al aula, que en general el niño manifiesta sus síntomas ahí porque es mucho más tiempo el que pasa ahí a veces que en su propia casa. Entonces, se hace complejo de trabajar, pero bueno, es donde se manifiestan las cuestiones. Yo creo que la búsqueda de herramientas es fundamental. Ahora, ¿quién las otorga? Claro. Es la pregunta. Y por ejemplo, si quisiéramos ayudar a la audiencia y decirle, bueno, de lo que vos ves, al menos en consultorio, digamos, ¿a qué tenés que estar alerta para decir, bueno, acá hay algo que no está bien? Como primero, al menos no tenemos las herramientas, pero saber, bueno, en este caso, consulto. Bien, vos como mamá, que recién lo planteaba, sabes más o menos cómo es la personalidad de la edad que tengan tus hijos, la personalidad de tu hijo. O sea, si tu hijo siempre ha sido un sujeto, una niña, un niño extrovertido, socializado, que no tiene problema en socializar, en llegar a un lugar o un cumpleaños y sentirse bien, no solamente en la escuela, digo, porque los chicos van trascendiendo en distintos lugares, en actividades no formales, en deporte. Y empiezas a ver que la conducta cambió y que está introvertido, pasa de una extroversión a una introversión, o que se aísla, o que la conducta, por ejemplo, de la alimentación es fundamental, o deja de comer, o come exacerbadamente, que estás viendo que más que hambre hay ansiedad, o que hay algún trastorno o dificultad del sueño. Bueno, todas esas conductas son como alarmitas que uno tiene que decir, bueno, en amarillo el semáforo, acá algo está pasando. ¿Y ahí hablar, por ejemplo, con los docentes? Primero hablar con tu hijo. Primero hay que trabajarlo en la familia. Y después sí hablar con los docentes. Es complejo eso, porque en el caso de la adolescencia no quieren por lo general, porque los abordajes son tan malos que lo suelen dañar. Sí. No estoy hablando de todos los casos. No, uno lo generaliza, pero obvio. Es complejo, porque muchas veces cuando el abordaje no es bueno puede estigmatizar, digamos, puede poner un foco incorrecto, digamos, en el problema, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con también todos estamos formados por un sistema de creencias. Hay docentes que tienen buena recepción a lo que uno va a plantear con familia y que lo puede trabajar de una manera donde no quede estigmatizado mi hijo, porque a veces no planteo nada porque así, ahora le van a poner el cartelito del problemático, claro. O del que sufre o la víctima, que a veces hasta termina potenciando el problema. Exacto. Y hay otros docentes que tienen la sensibilidad, la capacidad y las herramientas para poder abordarlo. Pero yo creo que hay como dos cuestiones fundamentales acá. Uno es la empatía, que eso no tiene que ver con ninguna formación ni ninguna herramienta, y otro es el respeto a la diversidad. Porque si yo no trabajo eso con mi hijo y después eso se traslada al aula, y alguien que no tiene empatía, yo no le puedo obligar a tener empatía. Si yo no empatizo con el sufrimiento de otro, le voy a seguir haciendo daño. Si un docente no empatiza con que mi hijo está sufriendo y no va a poder dar herramientas a mi hijo para contenerlo en una situación problemática en un recreo, porque esto se da más en el recreo que en el aula, porque los chicos son sumamente vivos. ¿Pero vos ves falta de empatía en los docentes? Yo veo falta de empatía en toda la sociedad. Estamos teniendo un problema grave. Todas las libertades individualistas. Bueno, y siempre también quienes más sufren estas cuestiones son los colectivos más chicos, las minorías. Entonces vos decís, bueno, entonces yo pertenezco al grupo de los excluidos, porque es lo único que termina sintiendo un sujeto que vive estas cuestiones. Y la indefensión, porque uno de esa edad no tiene las herramientas para defenderse a veces de un niño agresivo o un adolescente agresivo. Pero ese que está agrediendo es el reflejo también de lo que está pasando en su casa. Sí, y eso, ¿no? De sociedades muy fragmentadas, mucho individualismo, bueno, etcétera. Y después será otro capítulo. No sé si solamente tocamos nivel inicial y medio, pero en las universidades pasa lo mismo. Hablamos, lo mismo. El otro día nos juntábamos en el cumpleaños de mi hermano, estaban todos los amigos, muchos de ellos de la universidad, y hablamos de las peñas. Sí. Vos empezaste en la universidad y tenías la peña en el comedor. Lo más lindo de la vida universitaria. La organizaba. Nosotros teníamos un programa de radio.
en ese momento era en la Libre, y los jueves, Malas Lenguas se llamaba, íbamos con la radio y con el móvil de la radio y transmitíamos desde diferentes peñas. Hermoso. De casas de estudiantes. No existe hoy la peña, no existen, creo que hay un lugar, la Copla, que sigue, sí, pero la universidad no lo organiza más, ni tampoco en las casas particulares. Y no solamente la peña, las juntadas grupales, o sea, es como un cambio grande. Sí. Y donde... No quiero ser vieja chota, pero tampoco decir que antes era mejor y todo lo igual. demás. Pero digo, al menos esas cosas se perdieron. Eran muy buenas. Y aparte, no es que no pasaban estas cosas, pero siempre había apertura de todos los grupos, sumar 1, 2, 3, 5 más de otra carrera, o sea, nos sentíamos identificados por otras cuestiones. Y había apertura. Sí, sí, yo me acuerdo que en el grupo nuestro había gente, teníamos una amiga que vivía en el barrio Universidad, que la casa era el lugar porque todo se podía hacer en ese lugar, y todos los lugares, todas las clases sociales, no nos fijamos en nada, era simplemente las ganas de estar. Exacto, exacto. Pero era lindo pertenecer a esos grupos. Sí. Era muy lindo. Es una de las mejores experiencias que uno se lleva de la universidad. Mi última consulta, Yanni, tiene que ver con que si crees que los gabinetes psicopedagógicos, digamos, pueden contribuir, si realmente faltan, porque he charlado con docentes y como que, por ejemplo, en los colegios acá de la ciudad de Río Cuarto, como que no tienen gabinetes psicopedagógicos, son los docentes y nada más. Pero porque hay un tema ministerial también que no están en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que no se incluyen en las escuelas públicas, entonces no está el Estado que incorpore para brindar ese servicio, esa cobertura de gabinete. Entonces en las que hay es escuelas privadas, porque bueno, la escuela se hace cargo del costo de eso. Por ejemplo, en La Pampa hay gabinetes en todas las escuelas. Entonces voy a decir, bueno, es una herramienta que también falta, porque ahí el docente tendría un montón de herramientas y tendría el niño o la niña o el adolescente la posibilidad de ir a un lugar a poner su voz, que está hasta pautada hoy por ley, a ser escuchado y con profesionales. Con profesionales que entienden del tema y realmente que se garanticen sus derechos, que mínimamente es la escucha. Bueno, tiro un último chivo. Sí. También está el tema de la ESI, vos hablabas de justamente de aceptar la diversidad, etcétera. Bueno, sabemos que hay mucha gente que se ve afectada por diferentes cuestiones, entre ellos las personas trans, las personas, de identidades diversas. Hay una nota que les recomiendo que la pasó recién Mariana Carvajal, que habla sobre en qué las provincias donde se sostiene el derecho de la ESI. Hay un mapeo ahí, está en el diario AR, es una nota que salió hace un ratito, la mandó a las 10 de la mañana, así que la pueden chequear ahí. Y también, si hay docentes escuchándonos, mamás, papás de personas con identidades trans, pueden entrar a La Marea, www.lamarea.com.ar. Ahí en capacitaciones todavía está vigente la campaña El Respeto es Ley, que nos ayuda a tener herramientas para abordar en las aulas todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, que por suerte sigue vigente y que hay que hacerla respetar. Excelente brindar esa información, Cari, porque a veces las personas no saben de dónde sacar. Sí, nos pasa cuando hacemos... Así, ¿qué hago y dónde busco? Claro. Nosotros hicimos formaciones en Córdoba con docentes de, por ejemplo, en jardín. Sí. Pasa mucho y las docentes de jardín no tienen ninguna información porque no se habla de que niñeces de 4 o 5 años manifiestan justamente estas cosas y no se sabe cómo abordar. Nos decían eso, que no tenían herramientas y lo mismo de ahí para adelante, ¿no? Hasta el secundario. Ni hablar. Muchas gracias, Yanni, por haber venido y por este tema que seguramente lo seguiremos tratando. Tiene muchísimas aristas, vos mencionabas lo de las redes sociales, pero bueno, lo seguiremos en las próximas columnas. Muy amable. Flor y Caris, muchas gracias.